conferencia de la mañana. En esta ocasión me tocó hablarles sobre hipogonadismo masculino y trastornos de la diferenciación sexual en el varón. Vamos a recordar brevemente cómo funciona el eje hipotálamo hipoficiario gonadal en el varón. Es importante recordar que a nivel del hipotálamo se va a sintetizar la hormona liberadora de gonadotropinas, que al llegar a la adenihipófisis va a favorecer la producción y la excreción de las gonadotropinas, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. El objetivo de estas hormonas a nivel de las gónadas masculinas van a ser dos. La hormona luteinizante va a favorecer la producción de testosterona a nivel de las células de Leydig, mientras que la hormona folículo estimulante va a favorecer el desarrollo de los espermatozoides a nivel de las células de Sertoli. Es así que generalmente a nivel testicular todos los días se va a producir entre 10 a 10 miligramos de testosterona, lo que va a permitir que la concentración de testosterona plasmática normal esté entre 300 y 1000 nanogramos por decilitro, y al igual que muchos sistemas hormonales, conlleva un ritmo de producción y de pico, que generalmente va a estar dado en los hombres varones jóvenes entre las 6 y las 9 de la mañana. Son los momentos en los que nosotros podemos encontrar pico de testosterona. Con respecto a la fisiología, también es importante mencionar de que el pulso generador de liberación de liberadora de gonadotropinas puede ser estimulado o favorecida por algunas sustancias o puede también ser inhibida por otras sustancias. Algunas sustancias que aumentan este pulso de hormona liberadora de gonadotropina tenemos a la noradrenalina, el GABA, la serotonina, la acetilcolina, y dentro de las que pueden inhibir estos pulsos de hormona liberadora de gonadotropina tenemos a los opioides endógenos, a la dopamina, a la prolactina en el caso de los tumores o los prolactinomas, y de esta forma inhibir la producción de FSH y LH, que finalmente va a completar su función gonadal en la producción de testosterona y la espermatogénesis. La testosterona que es sintetizada a nivel de las gónadas se va a encontrar en tres formas de presentación en la circulación. Una de ellas es la hormona libre, que se va a encontrar entre el 0.5 al 3% de la concentración total de testosterona. En promedio se dice que es un 2% de la hormona libre. Un porcentaje entre el 50 al 70% de la testosterona va a estar unida a la albúmina. Es una ligadura tenue, débil, que en cualquier momento se puede romper aumentando la cantidad de testosterona libre cuando se rompe esta ligadura con la albúmina. Y tenemos la globulina, ligadora de testosterona, donde esta sí es una ligadura mucho más fuerte y que difícilmente va a poder liberar la testosterona plasmática. De tal forma que si tengo una testosterona libre, esta puede aumentar en algunas situaciones cuando sea necesario al desligarse de la albúmina. Y por otro lado, si aumenta mi concentración de globulina ligadora de testosterona, voy a tener una disminución de la testosterona disponible para las funciones fisiológicas. En general, de los 5 miligramos promedio que se producen de testosterona al día, esta testosterona que se produce diariamente puede seguir tres caminos. El mayor porcentaje se va a mantener como testosterona sin variación, y esta va a favorecer la formación del conducto wolffiano, que tiene que ver con la espermatogénesis, va a favorecer la formación de hueso, la formación de masa muscular en el varón y la espermatogénesis. Un pequeño porcentaje de esta testosterona, a través de una enzima que se llama la 5-alfa reductasa, va a transformarse en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona también va a tener algunas funciones endocrinológicas y a nivel de los genitales. Va a producir que los genitales externos se desarrollen un poco más, va a favorecer el crecimiento de la próstata, va a favorecer el desarrollo del acné, el crecimiento del vello facial y corporal, y en algunas situaciones puede incluso favorecer la caída del cabello. Recuerden, 5-alfa reductasa. Existen algunos medicamentos que se utilizan para tratar la hiperplasia prostática benigna, que son medicamentos que bloquean esta 5-alfa reductasa.
es de ahí de donde proviene la conducta terapéutica de estos fármacos. Y un muy pequeño porcentaje de la testosterona va a poder ser transformada en un tipo de estrógeno. Esto se va a conseguir a través de una enzima que se llama la aromatasa. La aromatasa va a hacer que un pequeño porcentaje de esta testosterona se convierta en estradiol. Y el estradiol obviamente tiene los efectos estrogénicos propios de la hormona. Dentro de ellos vamos a tener que sirve como eje para el feedback hipotálamo hipoficiario. Puede favorecer la resorción de hueso, que aunada a la formación de hueso, nos forma un hueso de mejor calidad en el varón. También puede favorecer el cierre de las epífisis óseas, condicionando que el jovencito ya no pueda crecer si es que sus epífisis ya se cerraron. Puede condicionar ginecomastia y algunos otros efectos a nivel cardiovascular. Esta aromatasa puede encontrarse elevada en situaciones clínicas, por ejemplo, la obesidad. La obesidad aumenta la concentración de aromatasa y esta elevada concentración de aromatasa puede transformar mayor parte de la testosterona circulante en estradiol, de lo que de alguna forma nos puede condicionar a que algunos obesos puedan tener ginecomastia, por ejemplo. Entonces, resumiendo lo que se ha mencionado en la lámina anterior, tenemos que la testosterona plasmática se encuentra en un 98% de los casos ligada a una de dos proteínas de transporte. 60% de ellas se encontrará ligada a la globulina, que establece una ligadura bastante fuerte e impide su liberación fácilmente. Mientras que el 40% restante va a estar ligado a la otra proteína, que es la albúmina, que tiene una ligadura débil y que fácilmente se puede romper, aumentando, si el cuerpo lo requiriera, la concentración de testosterona. Y un 2% restante de la testosterona se encontrará en forma libre, que es la que es biológicamente. La suma de esta testosterona ligada a la albúmina y la hormona testosterona libre es lo que se con el nombre de testosterona biodisponible. Como se ha mencionado también, los testículos contribuyen a más del 95% de la formación de la testosterona circulante. La dihidrotestosterona, que es derivada de la testosterona, es consecuencia de la enzima 5-alfa-reductasa. La estrona y el estradiol en los hombres van a ser derivados de la testosterona por efecto de la aromatasa. Y el otro 5% de la testosterona va a ser producida de derivados de la dihidroepiandrosterona, que se produce en la corteza suprarrenal. Cuando han revisado el tema de corteza suprarrenal, ahí también se han mencionado estas hormonas sexuales secundarias. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué es necesario que los varones tengan testosterona en concentraciones óptimas? Porque ayudan al desarrollo no solamente del hombre morfológicamente y funcionalmente, sino también a las características propias del varón, ¿no? El varón generalmente, como consecuencia de su concentración normal de testosterona, van a tener un engrosamiento de la piel, van a tener un aumento en la producción de las glándulas sebáceas, que le dan el olor característico al varón, sobre todo en la etapa de la adolescencia y la pubertad. A nivel del hígado, la testosterona va a favorecer anabólicamente que se sinteticen proteínas, ya que estas proteínas van a formar parte de los músculos que se van a desarrollar en el varón. A nivel del hueso, la testosterona favorece el crecimiento de los huesos largos y eso va a generar una mayor estatura en el varón. A nivel de los órganos sexuales, va a favorecer el desarrollo genital, testicular, peniano y también la espermatogénesis. Otros efectos adicionales, vamos a tener que a nivel del sistema nervioso central, va a favorecer la libido, la memoria, va a regular el eje hipotálamo hipoficiario testicular. Como ya dijimos, a nivel del tejido muscular va a aumentar su masa al haber una mayor síntesis de proteínas. A nivel del riñón va a favorecer el aumento en la producción de eritropoyetina, que como ustedes saben, aumenta la construcción de glóbulos rojos. Ese puede ser otro condicionante porque los varones tenemos más eritrocitos y glóbulos rojos que las mujeres. Y a nivel de la médula ósea también va a favorecer la síntesis de otras células propias, como pueden ser los leucocitos.
Esta es una gráfica en la cual nosotros vamos a poder ver la fisiología de lo que es la producción de testosterona en el hombre desde la etapa fetal. En línea continua amarilla vamos a tener las concentraciones de testosterona y en línea amarilla en puntos vamos a tener la producción de espermatozoides. Normalmente, en la etapa fetal hay un pico de testosterona del producto de la gestación dentro de la cavidad de su mamá. Ese pico de testosterona va a favorecer que este fetito, que está en desarrollo, empiece a tener diferenciación de sus genitales externos. Y también de los genitales internos, que en este caso vendrían a ser las gónadas. Esa elevación de testosterona es transitoria y disminuye hacia el final del embarazo. Pero nuevamente en la etapa neonatal, después de que el niño nace, hay un pequeño pico que ayude a concluir esa diferenciación de los genitales del niño, y nuevamente cae la testosterona hacia los valores bajos en la etapa neonatal y durante la infancia del niño. Hacia la pubertad empieza nuevamente a producirse un aumento en la concentración de testosterona, que es la que nos da las características sexuales de los púberes y adolescentes, y a la vez va a empezar a sintetizarse también y a producirse los espermatozoides. Esto quiere decir que a partir de la pubertad, el joven varón ya puede tener descendencia. Estos niveles de testosterona, fisiológicamente, se deberían mantener estables durante toda la etapa adulta, al igual que la espermatogénesis. Para luego, hacia la ancianidad, disminuir la producción de testosterona por los cambios fisiológicos que va a sufrir las gónadas del varón, y eso obviamente también va a ir acompañado de una disminución en la formación de los gametos. Entonces, esto sería la curva fisiológica normal. ¿Qué es lo que pasa en el hipogonadismo cuando disminuye la concentración de testosterona? El hipogonadismo es un síndrome debido a una deficiencia en la producción y la acción de la testosterona en los diferentes órganos blancos. Ya hemos mencionado cuáles son los órganos blancos, los genitales, el hueso, el hígado, etc. Y esta deficiencia de hormona testosterona va a presentar diferentes características clínicas de acuerdo a la etapa del desarrollo del varón en que se presente. Si esta deficiencia de testosterona se da en la etapa fetal, no va a haber una diferenciación de los genitales externos. Por lo tanto, este niño va a tener probablemente una ambigüedad sexual. Va a tener vagina y puede ser que tenga también un pene pequeño, un micropene. Puede ser que esos testículos no desciendan a la bolsa escrotal durante la etapa fetal y se genere una criptorquidia. ¿Por qué? Porque esa deficiencia de testosterona se dio en la etapa fetal. Pero si en la etapa fetal el individuo tiene una concentración de testosterona normal, esto no va a suceder. Pero si sucede una deficiencia de testosterona en la etapa neonatal, en la infancia o en la etapa puberal, va a haber una disminución en el desarrollo tanto de los testículos como gonadal. Va a haber una disminución del vello corporal, la voz se va a mantener de tipo femenina, la glándula prostática va a ser pequeña, no va a tener un aumento en la libido como normalmente lo tenían los varones cuando entran en la adolescencia y en la pubertad, y la masa muscular tampoco se va a desarrollar de forma adecuada. Esto va a generar que estos jovencitos tengan una fase y un hábito eunucoide. Pero puede ser que la testosterona se encuentre en concentraciones normales en la etapa fetal, se encuentre en concentraciones normales en la etapa puberal, es decir, se desarrollan los testículos del pene de tamaño normal, pero hacia la adultez el paciente puede sufrir alguna enfermedad que le condicione disminución en la producción de testosterona. ¿Qué es lo que va a suceder en estos casos? Las proporciones esqueléticas y el tamaño de pene van a ser normales, pero los testículos van a ser un poco más pequeños y blandos de lo que deberían ser en la etapa adulta, alcanzando incluso volúmenes pequeños como de menos de 15 milímetros. El vello corporal puede desaparecer y puede haber también disminución de la libido, la cual es notoria. Y con los años va a aparecer osteoporosis que puede aumentar el riesgo de fracturas en este varón. Entonces, nos damos cuenta cómo la deficiencia de testosterona
puede afectar al individuo de acuerdo a la etapa o a la edad cronológica que él tenga. Entonces, nuevamente, hipogonadismo, síndrome por deficiencia en la producción y acción de la testosterona en los órganos blancos, y que sus manifestaciones clínicas variarán con la edad en la que se presente esta deficiencia. Si esta deficiencia nuevamente se presenta en la etapa neonatal, estos niños van a tener genitales ambiguos, micropene, criptorquidia o hipospadia. Si se presenta en la etapa puberal o en la adolescencia, estos niños pueden tener una pubertad retrasada, que esta puede ser parcial o ausente. Y en el adulto va a tener genitales externos de características normales, con testículos un poco pequeños, pero va a tener problemas para tener relaciones sexuales y va a tener también infertilidad. Entonces, el hipogonadismo, dependiendo de la etiología por la que se produzca la deficiencia de testosterona, puede ser clasificado como primario o secundario. Será clasificado como primario cuando este hipogonadismo con testosterona baja se deba a un daño a nivel testicular. Será secundario cuando este hipogonadismo con testosterona baja sea secundario a un daño a nivel del eje hipotálamo hipoficiario. Puede ser por deficiencia de las gonadotropinas o por la hormona liberadora de las gonadotropinas. Vamos a ver. Si ustedes recuerdan y hemos visto el caso clínico que está asociado a esta exposición, se trata de un jovencito de 15 años que lo llevan sus padres porque no ha crecido y porque sus genitales externos se encuentran reducidos. Si mal no recuerdo, tenía 4 mililitros de volumen testicular aproximadamente. Y tenía un pene pequeño. Este es un instrumento que le sirve a los médicos para más o menos medir el tamaño de los testículos, el orquidómetro. De acuerdo a la edad y el volumen, nosotros tenemos rotulado el tamaño testicular. Puede medirse el testículo en longitud o en ancho y calcularlo en volumen. Por otro lado, el desarrollo testicular y las características sexuales secundarias del varón y de la mujer van a ir acompañados de cambios en sus genitales. Si nos enfocamos solamente a los genitales externos del varón, lo que es pene y testículos, vamos a ver que de acuerdo a la edad, los varoncitos van a ir teniendo el desarrollo de su pene, de sus testículos y del vello púbico. Siendo el grado mayor, el grado 5, en el cual los genitales tienen forma y tamaño semejantes a los del adulto, y los testículos deben medir más de 4.5 centímetros. Eso tiene importancia y relevancia porque nosotros, de acuerdo a la edad del joven, podemos calcular el tamaño de sus genitales, la distribución de su vello y el volumen testicular. En el caso clínico, tenemos un jovencito de 15 años de edad que debería tener testículos de la etapa puberal, cuyo volumen debería estar entre 8 y 15 mililitros. Y el del caso clínico es bastante pequeño. Por otro lado, él debería tener los genitales externos en el grado 5 de Turner, que ya lo hemos visto en la foto anterior. Con vello púbico, también grado 5 de Turner. Otra forma, como lo podemos ver acá, es a partir de los 15 años debería tener genitales grado 5 y vello pubiano grado 5. Es decir, los genitales deberían ser muy semejantes a los de un adulto, con un tamaño testicular mayor al que nos dan en el caso clínico. Por lo tanto, este jovencito del caso clínico tiene una disminución en su desarrollo puberal. ¿Y cuál es la causa de ese hipogonadismo que tiene este jovencito? Ahí es donde entramos a ver qué tipo de hipogonadismo es el que tiene. Este es el eje hipotalámico hipoficiario gonadal fisiológico. Vamos a hablar primero del hipogonadismo primario. Dijimos que es primario cuando el daño sucede ¿dónde? En los testículos. Hay daño testicular, por lo tanto la fábrica que produce la testosterona cae. Al caer la testosterona, por feedback de retroalimentación negativa, debe aumentar la producción de hormona liberadora de gonadotropina y de las gonadotropinas LH y FSH. A esto se le conoce con el nombre de hipogonadismo primario o hipogonadismo hipergonadotrópico, porque disminuye la producción de testosterona, pero está aumentada la producción de gonadotropinas. Esto se da generalmente por un defecto gonadal primario con producción deficiente de las hormonas testosterona.
Vamos a tener testosterona baja y LH y FSH aumentados. En el hipogonadismo secundario, lo que nosotros vamos a tener es un daño a nivel de eje hipotálamo hipoficiario. Al haber daño a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, o no se produce hormona liberadora de gonadotropinas, o no se producen las gonadotropinas, porque las gonadotropinas se producen en la hipófisis. Si cae la producción de LH y FSH, no va a llegar el estímulo a los testículos, que teóricamente están funcionando normal, y por lo tanto no se produce testosterona. Y suceden todos los cambios que hemos mencionado. Esto se llama hipogonadismo secundario hipogonadotrópico, porque las gonadotropinas están disminuidas. Hay una producción deficiente de hormonas a nivel del hipotálamo, la hipófisis, y tanto testosterona como FSH y LH van a estar disminuidos. Una vez que ya hemos identificado el tipo de hipogonadismo que tiene nuestro paciente, tendremos que buscar cuáles son las causas más frecuentes para tratar de determinar la etiología de este hipogonadismo. Las causas más frecuentes están en letras oscuritas y con un asterisco. Si el paciente tiene un hipogonadismo primario o hipergonadotrópico, las causas más frecuentes van a estar el síndrome de Klinefelter, que es un defecto genético, en el cual nuestro pacientito va a tener 2 cromosomas sexuales X y un Y, son los XXY. Otra causa frecuente de hipogonadismo primario son alteraciones anatómicas. Puede ser una criptorquidia no corregida. Al no descender los testículos a las bolsas escrotales, no pueden regular la temperatura que los rodea y de esa forma se produce una degeneración del testículo, con daño irreversible de la producción de hormonas y de gametos sexuales. Otras causas, además de las genéticas y de la criptorquidia no corregida, puede ser algún tipo de destrucción testicular, un trauma testicular, algún tipo de intervención quirúrgica testicular, por ejemplo, en caso de cáncer de testículo, que el paciente reciba radiación a nivel de los testículos, quimioterapia, o algunas infecciones, sobre todo virales, como la parotiditis, que ataca a los testículos y los puede destruir. Pero también existen enfermedades sistémicas que pueden afectar la producción y normal funcionamiento de los testículos. Ahí tenemos a la cirrosis hepática, a la insuficiencia renal crónica y una distrofia miotónica. Dentro de otras causas probables etiologías de un hipogonadismo primario, también tenemos al síndrome poliglandular autoinmune, en el cual vamos a tener que autoanticuerpos empiezan a afectar y destruir el tejido normal con disminución de la producción de las hormonas. Y algunos medicamentos también pueden dar hipogonadismo primario, como vamos a ver más adelante. Dentro de estos medicamentos tenemos al ketoconazol, que es un antimicótico. En cambio, si nos enfrentamos a un paciente con hipogonadismo secundario o hipogonadotrópico, vamos a ver también las causas más frecuentes. Tenemos la hiperprolactinemia. Esta hiperprolactinemia puede ser generalmente debido a un adenoma hipoficiario como un prolactinoma, que es lo que tenía nuestro caso clínico del tema. Otras causas frecuentes pueden ser la enfermedad crítica, aquellos pacientes que están en UCI, en shock trauma, en emergencia, que están descompensados y con daño que pone en riesgo su vida. Yo no puedo hacer el diagnóstico de hipogonadismo. Tienen que superar su fase crítica para después nuevamente medir las hormonas y tratar de confirmar la sospecha clínica que yo tenga de hipogonadismo. Algunas sustancias tóxicas como la marihuana, los opioides, los esteroides anabolizantes y los glucocorticoides exógenos también pueden condicionar hipogonadismo secundario. Y algunas enfermedades crónicas como la falla renal crónica, el HIV y el EPOC. Otras causas que, si bien es cierto, son menos frecuentes, también es importante que sepamos que se pueden presentar. Tenemos, por ejemplo, tumores a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, el que el paciente reciba radioterapia o alguna cirugía a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, o finalmente que el paciente presente algún tipo de trauma craneoencefálico grave que afecte esas estructuras anatómicas. Así como hemos visto causas genéticas de hipogonadismo primario, también existen causas genéticas de hipogonadismo secundario, dentro de las cuales el síndrome de Kallmann es una enfermedad frecuente, pero de forma global no es una causa frecuente de hipogonadismo secundario. Lesiones infiltrativas, enfermedades como sarcoidosis, tuberculosis y histiocytosis que infiltran a la hipófisis y al hipotálamo,
Otras causas también de hipogonadismo secundario tenemos a la obesidad severa, ya les expliqué por dónde sucede eso, por la aromatasa, que aumenta la síntesis de estradiol, alteraciones en la alimentación como desnutrición, síndrome de malabsorción y el ejercicio excesivo en algún momento. Y existen también un componente mixto, es decir, hay estados patológicos que pueden afectar tanto primario como secundario. Ahí tenemos a la edad avanzada, al alcoholismo y otras enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis, la anemia falciforme y una hipoplasia adrenal congénita. Entonces, teniendo claro el cuadro clínico, teniendo claro el tipo de hipogonadismo que tiene mi paciente, tengo que buscar la etiología para tratarla, porque el tratamiento va a depender de la etiología que tenga el paciente. Vamos a mencionar brevemente la causa más frecuente de hipogonadismo primario o hipergonadotrópico, que es el síndrome de Klinefelter, que es una alteración genética, se puede presentar en 1 de cada 1000 varones y se caracteriza por una anormalidad cromosómica, en la cual este paciente va a tener mínimo 2X y una Y. Puede tener 3XY, 4XY, 5, lo que ustedes quieran. Eso se llama polisomia. Y a mayor número de X, mayor disfunción y severidad de la enfermedad. En estos pacientes que genéticamente tienen carga femenina y masculina a la vez, los túbulos seminíferos se van a fibrosar y alinizar en la etapa de la pubertad. Y si esto sucede a nivel de los túbulos seminíferos, va a haber una disminución en la producción de testosterona, de andrógenos y obviamente también en la síntesis y la excreción de espermatozoides. Estos pacientes que de alguna forma van a tener XX y Y pueden tener algún tipo de alteraciones genéticas tipo femeninos que los van a predisponer a tener enfermedades más relacionadas al género femenino. Por ejemplo, son hombres que van a tener mayor riesgo de tener cáncer de mama, que es dependiente de los estrógenos en las mujeres, y pueden tener un aumento también en el riesgo de enfermedades autoinmunes como lupus, que también es frecuente en las mujeres y cuya etiología hormonal tiene relación directa con los estrógenos. Esta es una foto en la cual podemos ver algunas características fisionómicas de los pacientes con síndrome de Klinefelter. Van a tener hombros estrechos, poco vello facial, su musculatura poco desarrollada, van a tener pechos desarrollados como ginecomastia, van a tener piernas largas y los genitales van a estar pequeños, tanto el pene como los testículos. Disminución del vello corporal. El tratamiento, cuando diagnostiquemos un paciente con síndrome de Klinefelter, debería ser el reemplazo de testosterona, que debe iniciarse desde la etapa puberal y se aumentará la dosis de acuerdo a los resultados que tengamos en su concentración plasmática y de acuerdo a la edad del paciente. Otra causa genética de hipogonadismo, sobre todo hipogonadismo secundario o hipogonadotrópico, es el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann se puede presentar tanto en mujeres como en varones. Se caracteriza porque hay una displasia, porque no hay migración del epitelio olfatorio hacia lo que es el hipotálamo, y esto va a ocasionar una deficiencia también en la producción de hormona liberadora de gonadotropina coriónica. Esto va a generar hipogonadismo secundario por déficit de gonadotropinas. Además de eso, como el bulbo olfatorio no ha migrado, se va a producir anosmia o hiposmia. Se puede presentar en varones como en mujeres. Es una enfermedad de transmisión genética en el 30% de los casos. Va a haber cariotipos genéticos implicados en esta alteración genética. Va a ser más frecuente en hombres que en mujeres en una proporción de 5:1. 5 varones la van a sufrir por una mujer que sufre de esta enfermedad. Y va a haber una variación importante en el fenotipo de cada familia. A mayor variación, mayor complicaciones y secuelas de los pacientes. Dentro de la anamnesis, si la paciente afectada es una mujer, puede ser que manifieste amenorrea, porque no hay producción de gonadotropinas. Va a tener asociado a esto anosmia o hiposmia, o el antecedente familiar de que alguien en la familia sufre alteraciones para sentir los olores. Dentro del examen físico vamos a ver que va a haber una ausencia en el desarrollo de las características sexuales secundarias, tanto de hombres como de mujeres, porque no se producen las gonadotropinas. El cariotipo puede ser normal, si es mujer va a ser 46XX, si es varón 46XY. Y no va a haber una respuesta a la agregación de hormona luteinizante, porque lo que en realidad ellos necesitan es gonadotropinas.
Y cuando se hace la confirmación diagnóstica, se hará a través de una resonancia magnética, en la cual vamos a ver ausencia de los bulbos olfatorios. El tratamiento, en caso de que nuestro paciente sea un varón que desea tener hijos, tenemos que dar gonadotropinas en dosis de 1000 a 2500 2 veces a la semana por 8 a 12 semanas. El tratamiento puede conducir a un aumento de la testosterona e inducir la espermatogénesis en algunos casos seleccionados donde la enfermedad no es tan severa. Y así como hemos mencionado que hay enfermedades genéticas, infecciosas, anatómicas, que pueden dar hipogonadismo, también existe un hipogonadismo farmacológico, en el cual hay medicamentos que alteran la síntesis normal de la testosterona. Hay fármacos que van a actuar generando disminución de la producción de testosterona directamente, entonces un hipogonadismo primario, o va a haber fármacos que actúen a nivel de la disminución en la síntesis de las gonadotropinas. Dentro de los fármacos relacionados al hipogonadismo primario, vamos a tener 3 grupos de fármacos. Aquellos que condicionan una disminución en la producción de testosterona, como pueden ser los glucocorticoides, el alcohol, ketoconazol, fármacos que disminuyan la conversión de testosterona a dihidrotestosterona como el finasteride. Si bien es cierto, este medicamento disminuye la producción de testosterona, generalmente lo hacemos con fines terapéuticos, cuando tratamos la hiperplasia prostática, por ejemplo. Fármacos que bloquean los receptores periféricos de testosterona, como la espironolactona, que es un diurético corredor de potasio, y la flutamina. Y dentro de los fármacos que pueden producir hipogonadismo secundario, tenemos aquellos que disminuyen la producción de las gonadotrofinas. Ahí tenemos a los corticoides, al etanol, a los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas, a los estrógenos y progesterona, a los opiáceos y a la metoclopramida, que es un gastrocinético que se usa bastante en los hospitales. Entonces, ya teniendo en cuenta todos los factores que tienen participación en finalmente la síntesis de testosterona, cuando ustedes se enfrenten a un paciente con características clínicas de hipogonadismo y quieran confirmar si existe ese hipogonadismo, lo primero que tenemos que hacer, y está al alcance yo creo de la mayoría de nosotros, es medir la testosterona total. Esta testosterona total debe medirse en las mañanas, que es cuando se supone están los picos más altos de testosterona, y la primera muestra que se tome, si el resultado es menor a 300, sugerirá la probabilidad de que tenga hipogonadismo. Para nosotros hacer el diagnóstico de hipogonadismo necesitamos 2 medidas de testosterona. Si la primera está por debajo de 300, se sugiere. Y hay que volver a repetir. Otros marcadores de testosterona que se pueden medir para confirmar el diagnóstico puede ser la testosterona libre y también la testosterona biodisponible, que sería la testosterona libre más la que está ligada al albúmina. Cosa que a veces es difícil de hacer en muchos laboratorios, por eso podemos empezar solamente midiendo la testosterona total. Y en caso de que tuviéramos la posibilidad de medir la globulina ligada a la testosterona, es importante saber que hay algunas situaciones clínicas que pueden aumentar esta globulina y que pueden disminuir esta globulina. Si tengo más globulina, voy a tener menos testosterona libre. ¿Qué condiciones van a aumentar la globulina y que por lo tanto disminuiría mi testosterona libre produciendo un hipogonadismo? La edad. A mayor edad del paciente, mayor producción de globulina y menos biotestosterona libre. Por eso, a mayor edad del paciente va a empezar a tener manifestaciones clínicas de hipogonadismo, que se conoce popularmente como la andropausia. La deficiencia de hormona de crecimiento, los estrógenos, deficiencias de andrógenos son otras causas también que se pueden encontrar. Y otra causa frecuente es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo aumenta la globulina y disminuye la testosterona biodisponible. También puede ser causada por la hepatitis y por la porfiria. Por otro lado, lo opuesto, causas de disminución de la globulina, que obviamente aumentarán la testosterona biodisponible. Tenemos, por ejemplo, la obesidad, a la hiperinsulinemia, glucocorticoides, andrógenos, progesterona, al hipotiroidismo, al exceso de hormona del crecimiento y un componente de tipo familiar. Entonces, ya tengo mi paciente con historia clínica de sospecha
de hipogonadismo, al examen físico he encontrado manifestaciones de hipogonadismo, ¿qué es lo primero que hago? Mido la testosterona matutina, y si su valor está por debajo de 300, me sugiere que tiene hipogonadismo. ¿Qué es lo que debo hacer? Volver a medir la testosterona. Pero si el valor está por arriba de 300, lo considero como normal y hago solamente seguimiento del paciente para ver si se manifiesta más adelante alguna enfermedad. Entonces, tengo que volver a repetir la medición de testosterona y si es posible, factible y tengo disponible, mido la testosterona libre, mido la testosterona unida a globulina. Debo excluir que mi paciente, cuando le haga la medida, tenga alguna enfermedad crítica. Porque como ya hemos dicho, la enfermedad crítica altera los valores de testosterona y no me permite hacer un diagnóstico de hipogonadismo 100% seguro. Tengo que estar seguro de que mi paciente no consuma drogas que puedan dar hipogonadismo y que no tenga un déficit nutricional asociado a hipogonadismo. Además de repetir la testosterona, debo medir la LH y FSH. Si mi segunda testosterona está por debajo de 300, confirmo el diagnóstico de hipogonadismo. Ahora tengo que ver si es hipogonadismo primario o secundario. Si tengo la testosterona baja y la LH y FSH están disminuidas o se encuentran normales, será un hipogonadismo secundario. Si yo tuviera la testosterona baja, ¿cómo debería estar la LH y FSH? Deberían estar aumentadas. Por eso, encontrar LH y FSH en valores normales es un estado patológico. Entonces, si testosterona y LH y FSH están disminuidas o normales, causa secundaria. ¿Cuál es la causa más frecuente? Los prolactinomas productores de prolactina. Otras, la hemocromatosis con la infiltración de hierro a nivel del eje hipotálamo hipoficiario. Otras deficiencias o alteraciones hormonales de la glándula pituitaria. ¿Y qué es lo que debo hacer para complementar el diagnóstico? Una resonancia magnética, de acuerdo a la sospecha clínica que tengo. Pero por otro lado, si lo que tengo es testosterona nuevamente baja, pero LH y FSH están aumentados, la etiología es primaria. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Hemos dicho, el síndrome de Klinefelter, y tendré que hacer la medición del cariotipo de este niño, o de este joven, para ver si efectivamente tiene un doble XY o un triple XY o más XY. En el caso clínico que nosotros hemos revisado relacionado a este tema, tenemos que nuestro paciente tiene signos y síntomas de hipogonadismo. Se le hizo la medición de testosterona y salió por debajo de 300. Se confirmó el diagnóstico. Entonces tenía baja testosterona y adicional a eso se encontró que LH y FSH estaban dentro de valores normales. Por lo tanto, la etiología era secundaria. Y dentro de la etiología secundaria se encontró que también este jovencito tenía la prolactina elevada. Por lo tanto, la causa más probable era hiperprolactinoma. Otra enfermedad relacionada a los trastornos hormonales en el varón es el hipogonadismo, pero ya en el adulto. El hipogonadismo en el adulto, que podría en algunos casos llamarse la andropausia. El nombre correcto debería ser el síndrome de Adam o la andrógenodeclinación. Es un cuadro clínico que se presenta a partir de los 40-50 años de edad, en los cuales va a haber una disminución de las células de Leydig, que son las encargadas de producir la testosterona, va a haber una aterosclerosis testicular, va a haber una alteración en los pulsos y el flujo de la hormona luteinizante por parte de la hipófisis, y esto va a llevar a que poco a poco este varón mayor empiece a tener disminución de la testosterona y desarrollar un hipogonadismo. Dentro de algunos factores asociados a este hipogonadismo, vamos a tener que en el tiempo va a haber cambios en los cuales van a disminuir concentraciones o van a aumentar las concentraciones. En el síndrome de Adam, ¿qué es lo que va a disminuir? La testosterona total. Va a disminuir la testosterona biodisponible. ¿Y por qué va a disminuir la testosterona biodisponible? Porque va a aumentar la globulina que se liga a la testosterona. Por lo tanto, eso genera disminución en la testosterona biodisponible. Las hormonas LH y FSH van a aumentar. ¿Por qué? Porque hay cambios anatómicos funcionales en el testículo que impiden la producción de testosterona
y por feedback va a aumentar la producción de LH y FSH sin que haya respuesta por parte de los testículos. También va a haber disminución de la dihidroepiandrosterona y de la hormona del crecimiento. Esos son factores que generalmente alteran y producen el síndrome de andrógeno declinación en el adulto. Una vez que nuestros pacientes llegan a tener 40, 50 años, pueden empezar a manifestar un cuadro clínico del andrógeno declinación. Y ese cuadro clínico puede ser opuesto a los efectos que tiene normalmente la testosterona en el varón. Puede haber caída del cabello, puede haber aumento de las glándulas sebáceas en algunos casos, pero no en la misma intensidad que se produce en la adolescencia. A nivel hepático va a disminuir la producción de proteínas plasmáticas. Si disminuye la producción de proteínas a nivel hepático, obviamente va a haber disminución en la masa muscular. A nivel del aparato reproductor masculino, vamos a tener que va a presentar el paciente disfunción eréctil, disminución de la libido, disminución de la espermatogénesis, entre otras cosas. Y a nivel del cerebro, recordemos que la testosterona también estimula la función cerebral, va a haber desmotivación, depresión, tristeza, dificultad para concentrarse y memorizar, fatiga, insomnio y somnolencia. Y la composición corporal, como hemos dicho, va a cambiar en el varón. Si no se producen proteínas, la masa muscular y la fuerza y la resistencia física van a disminuir. Va a haber un aumento del tejido adiposo y va a haber también una disminución de la densidad mineral ósea. Esta disminución en la densidad mineral ósea es lo que va a predisponer a este adulto varón a sufrir de fracturas en su vida. Y a nivel de la médula ósea, como también se produce alteración, va a haber disminución en la síntesis de eritrocitos por la eritropoietina. ¿Y cuál va a ser el tratamiento para estos pacientes adultos que tengan hipogonadismo por déficit de hormonas testosterona? Generalmente el tratamiento debe ir enfocado a manejar a los pacientes que tengan síntomas y en quienes se confirme que la testosterona está baja, por debajo de 250 nanogramos por decilitro, mencionan la mayor parte de los autores. Este tratamiento sustitutorio con testosterona va a mejorar algunas manifestaciones clínicas, pero no todas. Va a mejorar, por ejemplo, el sueño, va a disminuir la depresión que tenía nuestro paciente, va a mejorar la densidad mineral ósea, aunque todavía no se tienen resultados si eso repercute sobre el riesgo de fracturas, va a mejorar la anemia, va a mejorar la función sexual, y puede ser que mejore también la tolerancia a la actividad física, traducida como el test de la caminata. Va a haber condiciones clínicas que no van a mejorar con el uso de testosterona exógena, como puede ser la vitalidad total, el estado cognitivo, puede haber un incremento en la placa ateromatosa, y no va a haber diferencia tampoco en los eventos cardiovasculares con el uso de estas hormonas. Algunos dicen que no hay efecto sobre la glándula prostática, pero aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque la mayor parte de los casos de hiperplasia prostática asociados al uso de testosterona pueden progresar a malignización. Es algo que todavía no está 100% aclarado. Debemos medir el riesgo-beneficio para tratar de calcular el riesgo de dar este tratamiento y durante cuánto tiempo. Estas son las formas de presentación que tenemos de testosterona exógena. Puede ser de aplicación intramuscular, parches transdérmicos. Se ha encontrado que existe la presentación de gel, presentaciones inhalatorias, presentaciones de aplicación a nivel de las encías, de la boca. Cada forma de aplicación va a depender de la conveniencia tanto del médico como del paciente. Y si en caso nuestro paciente fuese un adolescente que tiene déficit de testosterona, se puede iniciar el tratamiento sustitutorio en ellos después de haber identificado la etiología, cuando su edad ósea esté entre los 11 y los 2 años de edad. Como todo medicamento, la testosterona exógena también tiene efectos colaterales. Desde el punto de vista hormonal, puede dar efectos androgénicos, aumentando la aparición del acné, aumentando la aparición de ginecomastia, aumentando la eritrocitosis por estimulación de la eritropoietina,
Puede haber, aunque todavía está en duda, una exacerbación del síndrome de apnea del sueño, puede aumentar los roncadores, puede haber edema de miembros inferiores. Y hay algunos efectos que no se ha podido mostrar que sean consecuencia del uso de testosterona, pero de todas maneras es importante tenerlos en cuenta, sobre todo cuando tengamos que dar este tipo de tratamiento. Se dice que la testosterona exógena puede acelerar la aterogénesis y eso aumentar el riesgo cardiovascular. Puede ocasionar disfunción cardíaca, sobre todo de tipo diastólica. Puede generar o exacerbar un cáncer de próstata y puede también generar dislipidemia. Es en base a todo esto que existen algunas contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de la testosterona. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos el cáncer de próstata, que como les dije todavía está en duda, pero es mejor no darlo. Cáncer de mama, alergia a algunos de los componentes de las múltiples presentaciones que existen, y un hematocrito mayor al 55%. Y dentro de las contraindicaciones relativas, tenemos un hematocrito mayor a 52, una hiperplasia prostática severa, una insuficiencia cardíaca avanzada y un apnea de sueño no tratada. En conclusiones de esta charla, es importante identificar la etiología del hipogonadismo que diagnostiquemos a nuestro paciente. Los niveles de testosterona no deben ser medidos durante una enfermedad aguda o crítica, porque los resultados no van a tener validez. La testosterona para método diagnóstico debe ser medida sobre todo en las mañanas, que son los picos más altos de producción de testosterona. La testosterona total por debajo de 300 nanogramos por decilitro en 2 ocasiones confirma el hipogonadismo. ¿Y qué es lo que debo hacer para identificar el tipo de hipogonadismo que tiene mi paciente? Medir LH y FSH. Dentro de las preparaciones de testosterona exógena, las presentaciones transdérmicas son las más fisiológicas, ya que van a liberar de forma lenta y continua la testosterona, a diferencia de las ampollas, generalmente alcanzan picos para luego ir descendiendo en el curso de los días. La reposición hormonal en hombres de edad avanzada con enfermedad cardiovascular o cáncer de próstata no está recomendada hasta que se dispongan de nuevos datos que exoneren a la testosterona de ser la responsable de aumentar el riesgo cardiovascular y predisponer al cáncer de próstata. Y eso sería todo, jóvenes. No sé si habrá alguna pregunta o comentario. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, creo que me toca dar charla con otro grupo. Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, Listo, chicos. maestro. Hasta luego.